Entonces no se le olvide eso. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Las sectas niegan la deidad de Jesús y niegan que Jesús es Dios. Y lo que está haciendo la inteligencia artificial es eliminar todo lo que tenga el nombre de Jesús de redes sociales. Por eso yo decidí hoy sacar esta predicarles, porque quizás serían de los últimos sermones que se ven en las iglesias sobre Jesús. Aquí encuentras al que da la fe, esperanza y amor. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios, el hombre más odiado, el nombre, no el hombre, sino el nombre más odiado, ¿cierto? Más aborrecido, que ha despertado más odios y pasiones el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque dígale que está a su lado. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y vino en forma de hombre a la tierra para entendernos a nosotros. Qué hermoso, ¿cierto? Que Jesús, siendo Dios, se despojó de sí mismo. Siendo Dios, se despojó de sí mismo para hacerse hombre, para podernos entender a usted y a mí. Y así poder entender el sufrimiento y el dolor del ser humano. Siendo Dios. Entonces, ¿qué está haciendo en este tiempo el espíritu del anticristo? Redes sociales, todo lo que tiene que ver ser humano. Porque nunca se había visto una rebelión tan tremenda como la de este tiempo, ¿cierto? Es hacer que todo lo que tenga que ver con Jesús desaparezca. Porque Jesús es una forma que Dios tomó para acercarse a los hombres. ¿Y cuál fue esa forma? De que Jesús, siendo Dios, se hiciera hombre, ¿cierto? Naciera de una virgen, que eso dice la palabra de Dios. De una virgen, y habla de virginidad, ¿cierto? Porque ella no había sido tocada por hombre. Porque Jesús, siendo Dios, no podía ser contaminado con el pecado del ser humano. Entonces por eso vino, y tenía que ser en una mujer que fuera virgen, que no hubiera sido tocada por varón. Porque yo les he enseñado, en el semen está la vida, porque el semen tiene sangre. El semen contiene sangre. Entonces por eso no podía ser Jesús tocado por semen humano, porque es sangre humana. Tremendo, ¿cierto? Yo no sabía. Lo que expulsan nosotras las mujeres es algo como es como un líquido muerto, ¿cierto? No tiene vida. Pero lo que expulsan los hombres sí tiene vida, porque es sangre. Por eso cuando uno tiene la relación íntima, se hace un pacto de sangre. Y por eso Dios prohíbe que tengamos relaciones sexuales fuera del matrimonio. Porque se está haciendo, dígale que está a su lado, un pacto de sangre. Es cierto, el matrimonio vendría siendo un pacto de sangre. Por eso Dios aborrece el divorcio, ¿cierto? Porque es un pacto de sangre. La sangre que Jesús también vino a dar por nosotros, ¿cierto? Por nuestros pecados. Entonces, Emmanuel es Jesús. ¿Qué significa Emmanuel? Significa Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, siendo Dios, vino a estar con nosotros, ¿cierto? Emmanuel. Por eso se llama también Jesús. Uno de los nombres de Dios es Emmanuel, Dios con nosotros. Ya no quería Dios estar desde afuera, como en el Antiguo Testamento, que obraba Jesús desde afuera. No, Él quiso ya obrar desde adentro. Y en el momento que recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal, entonces entra el Espíritu Santo y comienza a habitar en nosotros. Y por eso es que se producen los frutos de conversión, de cambio, de ese cambio que comenzamos a dar, que los demás notan de que estamos cambiando, ¿sí? Entonces dígale que está a su lado. Jesús es Emmanuel,
Y es Dios con nosotros. Entonces no se le olvide eso. ¿Qué significa Manuel? Dios con nosotros. Las sectas niegan la deidad de Jesús y niegan que Jesús es Dios. Y lo que está haciendo la inteligencia artificial es eliminar todo lo que tenga el nombre de Jesús de redes sociales. Por eso yo decidí hoy sacar esta predicarles, porque quizás serían de los últimos sermones que se ven en las iglesias sobre Jesús. Dígale quizás a su lado, es el nombre más aborrecido. El nombre más aborrecido. Porque fue la forma que Dios tomó para poder acercarse a nosotros, los hombres. Entonces, Isaías 7:14, vamos a mirar entonces porque se está esparciendo ese rumor a nivel mundial de que Jesús no es Dios. Y es más, sectas y religiones se están poniendo en duda de que Jesús sea Dios. Y entonces están poniendo a Jesús como si fuera un profeta. ¿Cuántos sabían que la guerra que está sucediendo en este momento entre Israel y Palestina tiene un trasfondo espiritual muy fuerte? Primero, que esas dos naciones son familias, ¿cierto? Porque esos vienen de la descendencia de Abraham. Pero hay un segundo motivo, y es que los palestinos quieren que solamente se alabe a Alá, pero Alá, recuerde que no es el Dios de nosotros. Entonces ellos quieren que todo el mundo a nivel mundial alabe a Alá. Y ahorita les voy a mostrar unos videos donde ellos ya decretaron muerte para todos los cristianos a nivel mundial. Isaías 7:14 dice, acá se profetizó, mire, en Isaías 7:14 se profetizó la venida de Jesús. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. No se le olvide, Jesús, diga Dios con nosotros. Nunca van a permitir que nadie ni siquiera les ponga la duda de que Jesús es Dios, ¿oyó? Porque están saliendo cantidades de doctrinas a nivel mundial. Usted mira redes sociales y cantidad de gente corrompida con esa mente retorcida diciendo que Jesús no es Dios y diciendo que Jesús es Satanás. ¿Cuántos han visto? Hay un hombre que se hace proclamar que es un apóstol cristiano trinitario, y este hombre es de apellido Mesa, se me olvidó el nombre. Este hombre dice que Jesús es el mismo Satanás, y que según eso nosotros tenemos que adorar a Jesús porque es el mismo Satanás. Y hace poquito resultó diciendo el hombre que él es Jesús, que Jesús se encarnó en él, y desde que hable de la reencarnación está negando la resurrección de Cristo. Entonces es un espíritu anticristo. Se cumple entonces en Mateo 1:23 esta profecía de Isaías 7:14. He aquí una virgen concebirá y dará a luz, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mire, Isaías, recuerde que es del Antiguo Testamento, ¿cierto? Y Mateo es del Nuevo Testamento y parte de los Evangelios. Acá es el cumplimiento ya de la venida de Jesús, porque ya Dios nos había prometido el Mesías, nos había prometido un Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. En Isaías Dios nos promete, ¿cierto? Y desde el inicio, porque usted encuentra por todo pasajes de promesa de Dios para nosotros, ¿cierto? Pero en Mateo Dios nos regala y nos hace efectiva esa promesa en Jesús, que lo trae, ¿cierto? Y mejor dicho, lo trae no, Él viene. Porque algo tenemos que tener bien en cuenta, es dejar la confusión. La vez pasada nos decían, ¿a quién podemos adorar? ¿Y será que no se pone celoso el Padre si adoramos al Espíritu Santo? ¿O no se pone celoso el Espíritu Santo si adoramos a Jesús? Y usted sabe que las sectas y las religiones han tenido una confusión, y la iglesia misma cristiana ha tenido una gran confusión, ha sido tremendo. Entonces la misma iglesia cristiana no sabe ni siquiera quién es Dios, ni ha podido conocerlo
en esa dimensión de lo sobrenatural y lo espiritual, ¿cierto? La gente no sabe quién es Dios. Entonces comienzan a pelear. No, que es el Espíritu Santo. No, que es el Padre. No, que es Jesús. Y resulta que los tres, son uno. Solamente ha tomado nombres para que podamos entender. Es que Dios quiso, como nosotros somos tan ignorantes, ¿cierto? Entonces Él como rebajase la condición de nosotros como seres humanos para poder que nosotros entendamos su palabra y no haya tanta confusión. ¿De dónde salen tantas religiones y tantas creencias? De la confusión que aprovecha el enemigo por la falta de sabiduría y entendimiento del ser humano. Entonces mucha gente dice, no, oración fuerte al Espíritu Santo, testigos de Jehová solamente con el Padre, ¿cierto? Y los que les dicen que solamente tiene a Jesús, que son la iglesia pentecostal, que les dicen Jesús es Jesús solo, ¿cierto? Porque ellos solamente creen en Jesús. Y nosotros creemos en que diga Padre, Hijo y Espíritu Santo, diga, y un solo Dios verdadero. ¿Quién lo compone? Diga Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son uno. O sea que Dios se pone celoso. ¿Cómo se va a poner celoso? Si usted adora al Padre, es el Padre. Usted lo está adorando en extensión como Padre. Si usted adora al Espíritu Santo, usted está adorando al mismo Dios, porque es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Si usted adora a Jesús, es el mismo Dios, porque Jesús es Dios. Y es uno solo. Dígale que está a su lado. Es uno solo. O sea que Dios no va a contender con ninguno de las deidades de Él, porque Él es uno solo. Simplemente que se hace entender de nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde viene toda esa confusión, cierto? De la mente de nosotros tan cerrada. No es un problema de Dios ni de la palabra de Dios. El problema es de nosotros como seres humanos, que cogemos la doctrina y la acomodamos a nuestro amaño, ¿cierto? Cogemos la palabra de Dios y la cogemos a nuestro amaño, a nuestro parecer. No es que yo creo, yo pienso, y ni siquiera nos limitamos a lo que dice la palabra, ni le decimos al Espíritu Santo, Espíritu Santo, danos sabiduría para entender tu palabra, ¿cierto? Y por eso es que son tantas religiones, tantas creencias, que si se diezma, que si no se diezma, que si una mujer predica, que si no, que se predica al hombre. Puras cosas de hombres, puras razonamientos de hombre. Dios no piensa así como nosotros. Si Dios pensara como nosotros, nosotros estaríamos perdidos. Con eso le digo todo. Porque el ser humano no es sino una tremenda confusión. ¿Y dónde reina Satanás? Dígale que está a su lado, en la confusión. Satanás reina donde está la confusión. Ahí reina. Donde hay claridad y donde hay luz no puede triunfar Satanás.